El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, mezclándose con el suave tintineo de copas y el eco distante de la música. La luz cálida del salón caía sobre los rostros de los invitados, pero mis ojos, por más que intentara disimular, volvían constantemente a él. Marcel estaba de pie junto al mueble de bebidas. Su postura relajada y su sonrisa fácil contrastaban con el resto de los asistentes. Algo en su presencia parecía diferente, como si no encajara del todo en este mundo ordenado que Joaquín y yo habíamos construido. ¿Estás bien?, me preguntó Joaquín, interrumpiendo mis pensamientos mientras me pasaba una copa de vino. Su voz era amable, pero su atención ya estaba en otra cosa. El teléfono que vibraba en su bolsillo con la insistencia de alguien que no podía esperar. Sí, claro. Respondí con una sonrisa automática. Él me besó la frente antes de alejarse para atender la llamada. Y así, como si el universo hubiera conspirado, mis ojos volvieron a buscar a Marcel. Poco después, nuestros caminos se cruzaron junto al buffet. Había algo magnético en la forma en que me miraba, como si pudiera ver más allá de mi sonrisa ensayada y mis comentarios educados. Su voz era baja y tranquila, pero cada palabra parecía cargada de un significado más profundo. Clara, ese vestido es simplemente perfecto para ti, dijo, con una naturalidad que me hizo sentir al mismo tiempo halagada y vulnerable. No era el tipo de comentario que esperaba escuchar de alguien que apenas conocía, y mucho menos de alguien tan cercano a mi marido. Mi respuesta fue una risa nerviosa, mientras apartaba la mirada hacia mi copa de vino. El momento culminante llegó más tarde, cuando la fiesta había empezado a diluirse en risas borrosas y conversaciones más lentas. Salí a la terraza en busca de aire fresco, escapando de la calidez del salón y de las miradas constantes. Para mi sorpresa, Marcel ya estaba allí, apoyado contra la barandilla, mirando hacia la ciudad iluminada. ¿Huyendo?, preguntó sin mirarme, su voz cargada de algo que no pude identificar. A veces necesito un momento para respirar, admití, colocándome a una distancia prudente, pero su presencia era como un imán. Cada fibra de mi ser parecía atraída hacia él, aunque mi mente intentaba poner barreras. Te entiendo, dijo, girándose hacia mí con una expresión seria. Después de mi divorcio aprendí que esos momentos de tranquilidad son más importantes de lo que imaginamos. Hubo una pausa, una de esas que no incomodan pero que pesan. Sus palabras dejaron una estela de melancolía, y antes de darme cuenta, le estaba haciendo preguntas que normalmente evitaría con cualquier otra persona. Marcel no se limitó a responder. Me contó sobre su matrimonio roto, sobre sus errores y las lecciones aprendidas. Hablaba con una sinceridad que me desarmaba, con una cercanía que me hacía olvidar por un momento quién era él. Tú y Joaquín parecen tenerlo todo, dijo finalmente, su tono un poco más suave. Es admirable lo fuerte que parece vuestra relación. Quise responder, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decirle? Que no todo era tan perfecto como parecía, que a veces la rutina se sentía como un peso, que había noches en las que me preguntaba si la pasión que una vez compartimos podría recuperarse. En cambio, solo asentí, guardando mis pensamientos para mí. Esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido, y Joaquín se sumergiera en otro correo de trabajo, mi mente seguía volviendo a esa conversación en la terraza. Había algo en la forma en que Marcel me había mirado, algo que me inquietaba y al mismo tiempo me atraía. Cerré los ojos con la esperanza de alejar esos pensamientos, pero su imagen seguía ahí, grabada en mi memoria como un eco imposible de ignorar. El sonido rítmico de las olas golpeando la orilla llenaba el aire con una calma que, irónicamente, contrastaba con mi estado interior. No podía evitar sentir cierta incomodidad cuando Joaquín me propuso que fuera a caminar con Marcel. Él necesita desconectar un poco, había dicho Joaquín aquella mañana mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Yo no puedo acompañarte hoy, pero sería bueno que tú lo hicieras. ¿Estás segura de que no quieres ir sola?, pregunté, esperando que cambiara de opinión, pero su respuesta fue una sonrisa distraída antes de recoger sus llaves y salir al trabajo. Ahora, caminando junto a Marcel, me sentía un tanto expuesta, aunque no podía negar que su compañía era agradable. La brisa del mar jugueteaba con mi cabello,
y la arena húmeda bajo mis pies parecía un refugio de lo cotidiano. Sin embargo, no podía ignorar cómo su presencia alteraba algo en mí. No era nerviosismo, era una especie de alerta que me mantenía consciente de cada palabra, cada gesto. ¿Siempre vienes aquí?, preguntó Marcel, rompiendo el silencio con su voz tranquila. A menudo, respondí, mirando al horizonte. Es un lugar que me ayuda a pensar. ¿Y de qué necesitas desconectar? Sus palabras llegaron con una naturalidad desarmante, como si realmente quisiera entender, no solo llenar el espacio entre nosotros. Lo miré de reojo, dudando si debía responder con la verdad. Finalmente, decidí hablar. A veces siento que todo está bien, pero falta algo. Es difícil de explicar. Joaquín y yo tenemos una buena vida, pero... Mi voz se apagó, incapaz de encontrar las palabras correctas. Pero a veces necesitas más que una buena vida, completó él, mirándome con una comprensión que no esperaba. Asentí en silencio, sintiendo un peso aliviarse, aunque solo fuera un poco. Era extraño cómo podía hablar con él de cosas que rara vez confesaba siquiera a mí misma. Marcel no ofrecía consejos ni juicios. Simplemente escuchaba, como si cada palabra mía fuera importante. Esa atención me desarmaba, pero también me hacía sentir vista de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Continuamos caminando, dejando que el sonido del mar llenara los silencios que quedaban entre nuestras frases. Hablamos de cosas triviales, de su vida después del divorcio, de cómo había decidido mudarse cerca de nosotros para empezar de nuevo. Su sinceridad me impresionaba. No tenía miedo de mostrarse vulnerable, algo que siempre había admirado en las personas, pero que rara vez veía en Joaquín. Mientras bordeábamos una zona rocosa, mi pie resbaló en una piedra húmeda, y en un instante sentí su mano sosteniéndome firmemente por el brazo. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación mientras me ayudaba a recuperar el equilibrio. Sí, solo soy un poco torpe, bromeé, tratando de aliviar la tensión que había surgido de repente. Pero algo en ese momento cambió. Sus manos permanecieron unos segundos más en mi brazo, como si dudara si soltarme. Cuando finalmente levanté la mirada, me encontré con sus ojos, que reflejaban algo más que simple preocupación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía en ese instante éramos nosotros dos. Y entonces ocurrió. Fue un gesto espontáneo, casi inevitable. Sus labios se acercaron a los míos en un beso que fue tan breve como intenso, cargado de emociones contenidas y una conexión que hasta ese momento no había reconocido plenamente. Mi corazón latía con fuerza cuando me aparté, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Lo siento, dijo él rápidamente, su voz cargada de culpa y confusión. No, no, está bien, respondí, aunque no sabía si realmente lo estaba. No era capaz de procesar lo que acababa de suceder. Sin decir más, seguimos caminando en silencio, como si ambos intentáramos entender qué significaba ese instante. El resto del día transcurrió en una nube de pensamientos contradictorios. Cada vez que cerraba los ojos podía sentir la presión de sus labios, el calor de su mano en mi brazo. Sentía una mezcla de culpa y una emoción que no sabía cómo nombrar. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué, después de todo, no podía sacarlo de mi mente? Las olas continuaban rompiendo en la orilla, como si nada hubiera cambiado. Pero algo en mí ya no era igual. El sonido del timbre rompió la calma del mediodía. Me quedé inmóvil un instante, esperando que quien estuviera detrás de la puerta se diera por vencido. Pero volvió a sonar, insistente. Cuando finalmente abrí, lo vi allí, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba determinación y algo de duda. ¿Podemos hablar?, preguntó Marcel, con una voz tan serena que casi me hizo olvidar la tormenta que llevaba días girando en mi interior. No creo que sea buena idea, respondí, tratando de sonar firme, aunque mis manos temblaban ligeramente en el borde de la puerta. Solo unos minutos, por favor, insistió. Y antes de que pudiera negarme de nuevo, ya había dado un paso hacia adentro, como si supiera que no tendría la fuerza de detenerlo. Cerré la puerta detrás de él, sintiendo cómo el espacio entre nosotros parecía más pequeño de lo que realmente era. La luz del sol entraba por las ventanas del salón,
bañando la estancia con una calidez que contrastaba con el aire tenso que nos envolvía. No podemos simplemente ignorarlo, Clara, comenzó, cruzando los brazos sobre el pecho mientras me miraba directamente. Lo que pasó en la playa no fue un accidente. Marcel, no deberíamos hablar de esto. Intenté interrumpirlo, pero su mirada me detuvo. Había algo en ella que me desarmaba, como si él ya hubiera previsto todas mis excusas. Por favor, déjame terminar, continuó, su tono más suave. Llevo días pensando en esto, y no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Siempre he admirado a Joaquín, ¿sabes? Desde que éramos niños. Siempre fue el mejor, el más fuerte, el más brillante. Pero esta vez, él tiene algo que yo nunca podré tener. Mi pecho se contrajo ante sus palabras, como si cada una de ellas perforara un rincón que yo había intentado proteger. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. De ti, dijo sin rodeos, dando un paso hacia mí. Él tiene tu amor, tu atención, todo. Y yo solo soy el hermano que siempre está al margen, el que observa desde lejos. Quise responder, pero las palabras no salían. Su sinceridad me golpeó con fuerza, y aunque quería enojarme, no podía. En su voz no había reproche ni rencor, solo una tristeza profunda que resonaba con algo dentro de mí. Marcel, yo... empecé, pero no sabía cómo terminar la frase. ¿Qué podía decirle? ¿Que también me sentía atrapada, dividida entre lo correcto y lo que deseaba? Sé que esto está mal, Clara, continuó acercándose otro paso, pero no puedo evitarlo. Cada vez que estoy contigo, siento que todo tiene sentido. Y sé que tú también lo sientes, aunque no quieras admitirlo. Sus palabras me atravesaron, despertando emociones que había intentado reprimir desde aquel día en la playa. Sentía una lucha interna que me desgarraba. Por un lado, amaba a Joaquín, a la estabilidad y seguridad que me daba. Pero por otro, Marcel despertaba algo en mí que no podía ignorar. Una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Esto no puede continuar, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Pero incluso mientras lo decía, sabía que mi resolución era frágil. Entonces dime que no sientes nada por mí, replicó él, acercándose aún más hasta que nuestras miradas quedaron alineadas, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Mírame a los ojos y dime que lo que pasó no significó nada. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron, porque la verdad era que no podía decirlo. No podía negar lo que sentía, por más que quisiera. La cercanía de Marcel, su intensidad, su sinceridad, todo eso me atraía de una manera que me aterraba. Finalmente aparté la mirada, incapaz de sostener la suya por más tiempo. Él dio un paso atrás, como si entendiera mi silencio. No te preocupes, no voy a forzarte a nada, dijo con una voz más baja, cargada de resignación. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras lo que siento, porque no puedo seguir guardándolo para mí. El resto del día lo pasé tratando de recuperar el equilibrio. Pero las palabras de Marcel seguían resonando en mi cabeza, como un eco imposible de ignorar. Y aunque intenté convencerme de que todo volvería a la normalidad, sabía que algo ya había cambiado para siempre. El mensaje de Marcel llegó a media mañana, justo cuando estaba organizando la casa. Voy a comprar muebles para el apartamento y necesito una segunda opinión. ¿Te animas? Al principio dudé, pero al leer necesito una segunda opinión, pensé que tal vez era una forma de normalizar lo que había ocurrido. Dejar atrás la tensión y comportarnos como adultos responsables. Esa fue la excusa que utilicé conmigo misma mientras respondía con un escueto «de acuerdo». Cuando llegué a su apartamento, aún estaba casi vacío. La luz del mediodía entraba por las grandes ventanas sin cortinas, proyectando sombras alargadas en el suelo de madera. Marcel estaba de pie en el centro del salón, con una sonrisa fácil que parecía desarmar cualquier barrera que intentara levantar. Gracias por venir. No soy muy bueno con estas cosas,
dijo, señalando un catálogo abierto sobre una mesita improvisada. No te preocupes, solo estoy aquí para opinar, no para decorar tu casa. Bromeé, intentando sonar despreocupada. Nos sentamos en el suelo, rodeados de páginas de catálogos, intercambiando comentarios sobre estilos, colores y precios. Al principio, la conversación fue ligera, incluso divertida, pero poco a poco, las palabras tomaron un giro más personal. ¿Y tú? Preguntó de repente, mirándome directamente. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? La pregunta me tomó por sorpresa. Dudé antes de responder, pero algo en su mirada me animó a ser honesta. No lo sé, dije, apartando la vista hacia las páginas del catálogo. Tal vez me gustaría que las cosas fueran más espontáneas. A veces siento que todo está planeado, organizado, como si hubiera perdido esa sensación de vivir el momento. Marcela sintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Es curioso, respondió, apoyándose contra la pared. Siempre pensé que tenías la vida perfecta, pero supongo que todos deseamos algo que no tenemos. Hice una pausa antes de responder, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. No es que no ame a Joaquín, porque lo amo, pero a veces siento que no me ve realmente, no como soy ahora. Todo es práctico, funcional, y a veces echo de menos. Me detuve, incapaz de terminar la frase. ¿Qué echas de menos? Insistió Marcel, su voz apenas un susurro. Esa sensación de ser deseada, de que alguien realmente quiera estar contigo por lo que eres, no solo porque es lo correcto. Mis palabras colgaron en el aire como un secreto demasiado grande para ser compartido. Marcel me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi algo que no podía ignorar. Era comprensión, pero también algo más. Algo que encendió una chispa que había intentado apagar desde el día en la playa. Clara, dijo finalmente, acercándose apenas un poco. No sabes cuánto he deseado escucharte decir eso. Antes de que pudiera reaccionar, su mano tocó suavemente la mía. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Y en ese instante, todo lo que había intentado negar se rompió. Se inclinó hacia mí y me besó. Esta vez no fue un gesto impulsivo ni un accidente. Fue un beso que llevaba semanas formándose, lleno de emoción contenida y un deseo que ambos habíamos intentado ignorar. No me aparté. No podía. Cada fibra de mi ser estaba atrapada en ese momento, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la intensidad de lo que estaba sintiendo. Cuando finalmente nos separamos, su frente quedó apoyada contra la mía, y ambos respirábamos con dificultad. Mi mente estaba en caos. Culpa, deseo, confusión, todo mezclado en un torbellino que no podía controlar. Esto no debería estar pasando, murmuré, aunque mi voz carecía de convicción. Pero está pasando, respondió él, con una sinceridad que me dejó sin palabras. Y creo que ambos lo sabemos desde hace tiempo. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Ayudé a elegir algunos muebles, pero mis pensamientos estaban lejos de las páginas del catálogo. Mientras salía de su apartamento, supe que algo había cambiado irrevocablemente. No podía volver atrás, no después de esto. Y aunque el peso de la culpa era innegable, también había algo liberador en lo que acababa de suceder. Algo que me aterraba tanto como me atraía. El aire en la casa se sentía diferente, más denso, como si algo invisible hubiera empezado a tejerse entre nosotros. En los últimos días, Joaquín parecía estar más distante, menos atento a las pequeñas cosas que solían definir nuestra relación. Su saludo por las mañanas era más breve, su sonrisa menos frecuente. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, pero algo en su mirada me hizo dudar. Había una frialdad, una especie de cálculo, que no reconocía. El cambio comenzó a hacerse evidente una noche, mientras yo estaba en la cocina revisando mensajes. Mi teléfono estaba sobre la mesa, y una notificación llamó mi atención. Un mensaje de Marcel. Aunque la pantalla solo mostraba ¿podemos hablar? Quiero... El sonido de pasos me alertó, y rápidamente bloqueé la pantalla, como si mi reacción pudiera borrar lo que acababa de suceder.
Joaquín apareció en la puerta, mirándome de una manera que me hizo sentir expuesta, como si ya supiera algo. ¿Todo bien? Preguntó con una calma que no era habitual en él. Sí, claro. Solo organizando unas cosas. Respondí con una sonrisa forzada, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Bien, dijo simplemente, pero no se movió, permaneciendo en la puerta unos segundos más antes de volver al salón. Esa noche, dejé el teléfono sobre la mesa del comedor antes de subir al dormitorio, olvidando borrar un mensaje que había escrito y nunca enviado a Marcel. Esto no puede seguir así. Tenemos que hablar. A la mañana siguiente, encontré el teléfono en el mismo lugar, pero algo me pareció extraño. Al desbloquearlo, me di cuenta de que la conversación con Marcel seguía abierta. Mi corazón dio un vuelco y la certeza me golpeó como una ráfaga helada. Joaquín lo había visto. El resto del día, su comportamiento fue una mezcla de tensión y aparente normalidad. Sus palabras eran medidas, sus gestos más controlados, pero no hacía falta mucho para notar el cambio. Sus ojos me seguían de manera distinta, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos, cada palabra que decía. Esa noche, durante la cena, intenté romper el hielo. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté, tratando de sonar despreocupada. Bien, como siempre, respondió, sin apartar la vista de su plato. Su tono era neutral, pero había algo en su forma de hablar que me ponía al borde del abismo. Pareces cansado. ¿Ha pasado algo en el trabajo? Insistí, buscando alguna señal de que estaba imaginando todo esto. Él levantó la mirada, y por un instante, sus ojos encontraron los míos. En ese momento, me pareció ver algo más profundo. Decepción. Tal vez incluso resentimiento. Pero su respuesta fue tan simple como devastadora. No, todo está bien. ¿Y tú? ¿Algo que quieras contarme? La pregunta me dejó sin aliento. No era directa, pero llevaba consigo un peso que era imposible ignorar. Bajé la mirada, fingiendo concentrarme en cortar mi comida. No, nada en particular. Respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. El resto de la cena transcurrió en silencio, un silencio que parecía gritar las cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Cuando finalmente subimos al dormitorio, Joaquín se acostó rápidamente, dándome la espalda. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se hacía más grande con cada minuto. En los días siguientes, intenté recuperar algo de normalidad. Preparé su café como siempre, lo despedí con un beso cada mañana, pero nada parecía funcionar. Él aceptaba mis gestos con cortesía, pero sin la calidez que solía caracterizarlo. Cada intento mío por acercarme solo servía para aumentar la culpa que me carcomía por dentro. Sabía que algo había cambiado. Joaquín no era el tipo de hombre que enfrentaba las cosas directamente. Siempre había sido paciente, metódico. Y ahora esa paciencia me aterrorizaba, porque significaba que estaba esperando, observando, acumulando pruebas que tal vez ni siquiera necesitaba. Por las noches, me sorprendía deseando volver a sentir su cercanía, su toque. Pero cada vez que intentaba iniciar una conversación o un gesto de reconciliación, él encontraba una excusa para evitarlo. Y así, la tensión entre nosotros crecía, llenando cada rincón de la casa, cada espacio que antes estaba ocupado por nuestra complicidad. Mi mente se dividía entre la culpa y el deseo de mantener lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero en lo más profundo, sabía que la tormenta se acercaba y que, cuando finalmente estallara, nada volvería a ser como antes. El aroma de la cena recién preparada llenaba la casa, pero el ambiente era cualquier cosa menos cálido. Joaquín había decidido, casi de forma casual, invitar a Marcel a cenar. Hace tiempo que no compartimos los tres juntos, había dicho, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su tono parecía relajado, pero yo sentía la tensión en cada palabra. Cuando Marcel llegó, su saludo fue amistoso, pero su mirada reflejaba la misma incomodidad que yo sentía. Joaquín, sin embargo, parecía estar disfrutando de la situación. Durante la cena, su tono se volvió más sarcástico con cada pregunta. Marcel, ¿cómo te está yendo con la mudanza? ¿Clara te ha dado buenos consejos para decorar?
Preguntó Joaquín, haciendo énfasis en mi nombre de una forma que parecía cargar las palabras de un significado oculto. Marcel, siempre rápido de mente, respondió con calma. Sí, Clara tiene buen ojo para los detalles. Fue muy útil. Qué bien, respondió Joaquín, girándose hacia mí. A veces pienso que pasas más tiempo ayudando a los demás que aquí en casa. El comentario me golpeó como un dardo envenenado, pero mantuve la compostura. Forcé una sonrisa, pero mi mente estaba corriendo, buscando cualquier señal de que Joaquín sabía más de lo que mostraba. El resto de la cena transcurrió en un ambiente cargado. Cada vez que Joaquín hablaba, sus palabras parecían cuidadosamente seleccionadas, como si estuviera midiendo nuestras reacciones. Marcel, por su parte, mantenía la calma, aunque pude notar la tensión en sus movimientos, la forma en que giraba el tenedor entre los dedos, como si intentara contenerse. Después de recoger los platos, me quedé en la cocina mientras los hombres hablaban en el salón. Aproveché el momento para calmarme. Abrí el refrigerador, buscando algo para distraerme, y mis ojos se posaron en un par de melones que había comprado días atrás. Marcel, llévate esto, dije, entrando al salón con las frutas en las manos. No vamos a comerlos, y prefiero que no se echen a perder. El gesto era insignificante, casi trivial, pero en el contexto de la noche parecía cargar un peso invisible. Marcel se levantó para tomarlas, y nuestras manos se rozaron brevemente. Un toque mínimo, pero suficiente para recordar todo lo que intentaba olvidar. Cuando la noche llegó a su fin, Joaquín se levantó, agarrando su maletín. Tengo una reunión temprano mañana. Me quedaré en un hotel cerca de la oficina esta noche, dijo, como si fuera una decisión de último minuto. Pero algo en su tono me indicó que no era una simple cuestión de comodidad. Antes de salir, se detuvo en la puerta, girándose hacia nosotros. Bueno, espero que hayan disfrutado la cena tanto como yo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Que tengan una buena noche. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Marcel y a mí en un silencio incómodo. Me quedé de pie, sin saber qué decir, mientras Marcel agarraba las melones y se dirigía hacia la salida. Gracias por la cena, dijo, mirándome por última vez antes de salir. Cuando finalmente me quedé sola, el peso de la noche cayó sobre mí. La casa parecía más grande y vacía de lo habitual, como si el silencio amplificara mis pensamientos. Me dejé caer en el sofá, mirando mi teléfono sin realmente verlo. Entonces, llegó el mensaje. Si quieres que me aleje, dímelo ahora. Las palabras de Marcel llenaron la pantalla, tan simples y directas que no podía ignorarlas. Mi mente se nubló mientras miraba el mensaje, sin saber qué responder. Mi dedo tembló sobre el teclado, pero no escribí nada. En ese momento, no era capaz de tomar una decisión. El teléfono seguía iluminado en mi mano mientras miraba la pantalla, atrapada entre dos mundos que no podía reconciliar. El eco de las palabras de Joaquín, las miradas de Marcel y mis propios pensamientos crearon un torbellino del que no podía escapar.